José Sotochica, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un placer para mí también. Hoy vamos a hablar, Pepe, de Gilona, ¿no? La mujer más poderosa del siglo VIII en Hispania, que puntualizas que no se conocen a ciencia cierta ni el lugar ni el año exacto de su nacimiento y hay varias versiones sobre el año de su muerte. Sí, sabemos muy poco realmente sobre Gilona, es decir, ahora me pongo, como digo yo, el traje de historiador. ¿Qué sabemos de cierto sobre ella? Que fue mujer del último rey visigodo, Rodrigo, que fue mujer también del primer gobernador de Al-Ándalus, Abdelaziz, que jugó un papel político determinante en aquella época de transición, de cambio, y poco más, y poco más. Lo que sí podemos saber es mucho sobre su época, sobre los hombres a los que amó, sobre su entorno, y con todo eso arrojar todavía más luz sobre esa figura tan en penumbra que ha sido la de Gilona, ¿no? Una mujer poderosa pero olvidada. ¿Y por qué dices o por qué lanzas, ¿no? preguntas, que es muy bueno lanzar a los lectores preguntas, ¿no? ¿Por qué nadie nos ha hablado antes de ella? Porque es una mujer incómoda, a la que había que cubrir con leyendas para poder olvidarla mejor. Para los cristianos fue una traidora, una mujer que se pasó al enemigo, que se convirtió en la esposa de uno de los hombres que habían derrotado y dado muerte a su esposo. Y para los musulmanes es una suerte de mujer fatal, de mujer pecaminosa que arrastra a su marido, en este caso al segundo, Abdelaziz, pues a la traición y a la ruina, ¿no? De manera que, claro, todos tenían motivos para achacarle pecados y para dejarla en el recuerdo más tenebroso, ¿no? Porque al final está entre esos dos mundos, ¿no, Pepe? Entre esas dos culturas, la goda y la musulmana, pero también está unida a esos dos grandes amores que has dicho. Sí, por eso me interesó como personaje para una novela, ¿no? No solo como personaje histórico, sino porque yo no puedo evitar hacerme la pregunta de qué tenía esta mujer para seguir siendo una mujer poderosa en dos mundos tan distintos, tan diferentes como el visigodo y el musulmán. Y sobre todo cómo pudo sortear aquella tormenta, aquella época en la que todo parecía derrumbarse y en la que todo parecía también nacer y crecer, ¿no? Un nuevo mundo, ¿no? ¿Qué tenía ella en su interior como para poder amar a dos hombres tan distintos y poder seguir siendo ella misma, seguir siendo fiel a ella misma, a su identidad, a su esencia, ¿no? Sin perderse, ¿no? En esa situación de caos y de crisis total que fue el comienzo del siglo VIII. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Rodrigo? Pues lo que sabemos es que ella se convierte en esposa de Rodrigo cuando Rodrigo todavía es dux de la Bética, no es rey. No es rey todavía y ella aparece en la vida de Rodrigo. Sabemos muy poco sobre la familia de Gilona. Probablemente pertenecía a una familia de la nobleza, pero menor. Y lo que sabemos también es que jugó un papel importante en vida de Rodrigo. Poco más. Sabemos que fue su amor, su primer amor, pero sabemos también que tuvo que ser para ella muy traumático, porque Rodrigo muere en batalla, muere de una manera pues terrible, y sin embargo también sabemos que no mucho después contrae matrimonio con uno de los conquistadores, con Abdelaziz. ¿Y dónde o cuál es el encuentro, ya que estamos hablando del encuentro con Rodrigo, el encuentro con Abdelaziz? Pues sabemos que Abdelaziz se casa con ella. Claro, tenéis que entender que Gilona no solo era una mujer bella, no solo era una mujer terriblemente atractiva, también era un factor político importante. Fíjate que cuando ella aparece la primera vez en la historia, es en una crónica escrita por alguien que la conoció, por un contemporáneo, ¿no? La crónica mozárabe de 754. Fijaros qué curioso cómo entra en la historia, ¿no? La cita dice literalmente: Gilona, reina de Hispania, anteriormente esposa del rey Rodrigo. Parece curioso, ¿verdad? ¿Por qué parece curioso? Porque estamos hablando de una anotación para el año 716. Hacía 5 años que no existía ya el reino. Hacía 5 años que había muerto su esposo, el rey, y sin embargo a ella la seguían llamando reina de Hispania. En definitiva, Abdelaziz no solo tuvo que caer rendido, ¿no?, ante la belleza, ante la fuerza, ante la pasión de una Gilona, ¿no?, mujer, poderosamente mujer, sino que también tuvo que tenerla como una suerte de compañera en el poder, ¿no? Y lo único que sabemos es que ambos compartieron ese poder y esos años de gobierno de Hispania en Sevilla. Y que ella trató de convencerlo, trató de urdir una conjura que convirtiera a Abdelaziz no solo en gobernador, sino en rey de Hispania. Y no quiero olvidarme porque también planteas, y volvemos un poquito atrás a la figura de Rodrigo, porque planteas una posible implicación de Gilona en la muerte de Witiza, ¿no?
Sí. para que después Rodrigo se convirtiera en rey. Sí. ¿Qué sabemos de cierto? Sabemos de cierto, primero, que Witiza murió de forma inesperada. Era un hombre joven, tendría unos 25 años. Nadie esperaba la muerte de Witiza, fue una muerte extraña. Incluso se parece apuntar en algunas fuentes que pudo ser un asesinato, ¿no? Sabemos que Rodrigo toma el poder de forma ilegal, que muchos nobles no aceptaron esa toma del poder por parte de Rodrigo. Y sabemos que Gilona era un factor muy importante en la vida de Rodrigo. Claro, yo como novelista sí me puedo permitir imaginar que Gilona estuvo detrás de esa muerte de Witiza y de ese ascenso de Rodrigo al trono. Con esas piezas sobre el tablero, yo he imaginado, entre comillas, esa conjura en la que el amor, en que la sensualidad de Gilona, pues, consiguen atraer a Witiza a una muerte un poco, ¿no? Juego de Tronos, por decirlo de alguna manera. Y en esta arquitectura histórica que haces en el libro, todos los grandes hechos que narras son ciertos. Sí. Y cuidas todos los detalles, desde la recreación de los campos de batalla a esas escenas íntimas, ¿no? De palacio. ¿Ha sido muy complicado con el material o la documentación que tenías? Sí, yo soy especialista en esta época, como sabéis. Sí. Entonces, para mí era fundamental recrear no solo los acontecimientos, que todos son históricos, no solo penetrar en la psicología y en los sentimientos, que para mí ha sido la parte más bonita como novelista, ¿no? Tratar de imaginar cómo amaban, cómo sentían, cómo odiaban, sino también recrear por completo cosas como cómo se perfumaba una mujer del siglo VIII, que era una forma muy diferente a como hoy lo hacen las mujeres, ¿no? O cómo se vestía, o qué se comía, o cómo se hacía incluso el amor en el siglo VIII, que también es algo curioso, ¿no? Y por supuesto, los campos de batalla, los combates, el armamento, las vestimentas, todo está por supuestamente recreado con precisión y fidelidad. ¿Y cómo se perfumaba, por ejemplo? Pues fíjate qué bonito y qué curioso. En aquel momento, la forma de perfumarse a una mujer era la siguiente. Había que conseguir un equilibrio perfecto, de manera que cada parte de tu cuerpo, detrás de las orejas, el cuello, entre los senos, tus piernas, tus pies, tuvieran su propio aroma, es decir, nardo, etcétera, etcétera, pero que no se anularan. De manera que el equilibrio, la manera perfecta de perfumarse, que cada parte de tu cuerpo tuviera su propio perfume sin que anulara el de los demás. Pues que, bueno, es que hay muchos detalles y animamos a los lectores a que se paren y se recreen y conozcan muchos de ellos. Ya que estamos hablando de mujeres, hay muchísimos personajes que quieres resaltar, aparte de Gilona. ¿Qué decir de Hakim, que fue la concubina de Tarik, ¿no? Pero no su esposa? Efectivamente, es algo muy llamativo porque, aun siendo su concubina, que en principio nos diría que no era importante, sin embargo lo era. ¿Por qué lo era? Porque fíjate qué bonito. Toda la geografía de la conquista que hace Tarik la va bautizando con el nombre de su concubina. Cuando llega a Algeciras, le pone el nombre de Hakim, Yazirat Hakim, la isla de Hakim, a la isla verde, que era la entrada del puerto de Algeciras. Cuando combate a Rodrigo, bautiza el río que determinaba el campo de batalla como río de Hakim, y así una y otra vez. Es decir, que de alguna manera la señal que nos lanza Tarik es: esta mujer es fundamental para mí. Todo lo que yo hago, lo hago pensando en esta mujer, porque es así, lo bautiza todo con el nombre de ella, como si ella fuera lo más importante. Y en este plano femenino, Pepe, el sexo es de las armas más poderosas. Sí, así es. Hakim, para mí, representa precisamente el misterio, la magia, el secreto que también acompaña a la Edad Media y este periodo. Por ejemplo, cuando ella hace un conjuro, cuando ella mezcla algún tipo de fármaco, etc. Todo eso está sacado de las fuentes de la época, porque la gente creía realmente en la magia y pensaba que operaba la magia, que tenía su importancia, ¿eh? Y aunque nosotros no lo entendamos, para ellos era algo fundamental. Y ella representa precisamente en la novela eso, la importancia de lo mágico. El tema central ya vemos que es la conquista árabe, ¿no? de la península ibérica y ese desmoronamiento del reino visigodo, pero también la resistencia de Pelayo en Asturias y otro tema fundamental, esa diferencia entre conquistador y conquistado. Sí, para mí era un tema muy importante, como historiador, pero como novelista también, porque fíjate que para mí Gilona y Pelayo son dos caras de la misma moneda. Esa moneda se llama nuestra historia. Gilona es la mujer que, después de ver cómo su mundo se derrumba, busca alternativas, busca tratar de salir adelante dentro de ese caos y sacar lo mejor del nuevo mundo que está creciendo. Ella pacta, ella acuerda, ella busca el mestizaje, ella busca intentar acomodar a los conquistadores con los conquistados.
Pero también tenemos la otra parte, la de Pelayo, ¿no? Que son los minoritarios, por cierto, que son aquellos que no se quieren plegar, que quieren seguir resistiendo, que no se acomodan al nuevo orden y que eligen resistir a toda costa, ¿no? Para mí son tan valiosos y son tan importantes en nuestra identidad, tanto el uno como la otra, ¿no? Y esa famosa batalla de Guadalete, ¿no? Que no fue en Guadalete, que es que seguimos estudiándolo así. Sí, precisamente mañana tengo, si todo va bien, una entrevista con el concejal de Tarifa, porque ya sabéis que llevamos trabajando en esto, un equipo de investigadores de primerísimo nivel, pues desde hace ya años, ¿no? Localizamos el que consideramos que es el auténtico campo de batalla, se publicó en una revista científica, El Descubrimiento, y ahora estamos pendientes de prospectar, es decir, de encontrar ya evidencias materiales de esa gran batalla que cambió nuestra historia para siempre. Hemos hablado de Rodrigo, de Pelayo, de Tarik. No sé si resaltas alguno en cuestión, ¿no? Porque también podríamos hablar de Abdelaziz Musa, ya lo hemos dicho, pero decíamos de Tarik, que no hemos concretado con él, o quizás de Don Julián también, ¿no? Porque entre los mitos estos sobre la conquista árabe de Hispania destaca la historia de él. Qué bueno que lo señales, efectivamente. Julián es el prototipo de traidor. Y sin embargo, probablemente no tuvo nada que ver con eso, ¿no? Es un hombre que sobrevive, pues como digo yo, a las mareas del mundo, ¿no? Es decir, él con casi toda seguridad realmente era bizantino, era romano, diríamos, ¿no? Se vio allí aislado en Ceuta, pactó con los godos, pactó con los musulmanes, es un superviviente. Muchas veces a los supervivientes les tildan de traidores, ¿no? Y ese es el papel que jugó realmente Julián en la historia y el que también interpreta en la novela, ¿no? Y en cuanto a Tarik, a mí me fascina. Es que Tarik, todos tenemos en la cabeza la imagen de un conquistador, ¿no? Ese hombre alto, apuesto. Tarik era todo lo contrario y por eso era real, ¿no? Es un hombre jorobado, pelirrojo, bizco, y sin embargo era un general de primera y un conquistador, pues como probablemente no lo hubo otro en toda la Edad Media. Es el Hernán Cortés de nuestra historia. La novela está narrada en tercera persona, omnisciente, y sigues un orden cronológico, ¿no? Vas desde el 26 de julio del 711 hasta febrero del 716. Y todos los capítulos comienzan con un texto que ya has nombrado, de la crónica mozárabe del 754 o de otras fuentes árabes. Sí. Esa ha sido tu documentación oficial, ¿no? Por decir. Sí, para mí era importante eso, como yo tengo siempre esa dicotomía, soy historiador profesional, pero soy también novelista. Lo que yo quería trasladar con esos textos que encabezan todos los capítulos es que el lector tuviera conciencia de que los hechos son reales, que están sacados de las fuentes de la época. ¿Por qué? Porque estoy contando la historia de la conquista musulmana de Hispania como no se había contado antes, porque esta historia ha cambiado mucho en los últimos años. Nuestra visión de qué pasó y cómo pasó ha cambiado radicalmente. Si el lector teclea, por ejemplo, en Wikipedia, Pelayo, Egilona, Musa, Tarik, probablemente encuentre una historia muy diferente a la real, que es la que yo trato de reflejar en la novela. Y por eso quería que se quedara totalmente tranquilo de que lo que está leyendo es 100% historia. ¿Y por qué no actualizamos esa información digital que podemos encontrar y que está pues a golpe de clic y seguimos con una historia que no es real? Pues buena pregunta. Yo lo he tratado de hacer también en mis ensayos. Soy ensayista, además de novelista, pero lo cierto es que siempre hay un retraso, es decir, la historia y la ciencia en general siempre va un paso por delante y eso se traslada a los libros de texto y a las enciclopedias, como digo yo, años después. Hoy, por ejemplo, la conquista musulmana de Hispania la tenemos dibujada de una manera muy distinta como sigue apareciendo en los libros de texto, ¿no? Pero lo mismo ocurre con otros muchos hechos, con la caída del Imperio Romano, con otras muchas cosas que todos tenemos en la cabeza que nos han enseñado en el colegio e incluso en la universidad y sin embargo los especialistas sabemos que los acontecimientos fueron diferentes, que no fueron así. Tardamos siempre unos cuantos años en adaptar y en aceptar que las cosas no fueron como nos las contaron la primera vez. Vamos, un par de preguntas más y finalizamos, Pepe. En la nota histórica que cierra el libro dejas claro que para el hombre de la Edad Media, y ya lo has recalcado, la magia era una cosa muy seria, ¿no? Por eso has dicho que sería poco histórico dejarla fuera. Sí, es que es así. Es que cuando uno lee textos medievales, cuando uno va a las fuentes, la magia está también presente. De hecho, como te decía antes, todos los hechizos, todas las pócimas que usan aquí, usan la novela. Son históricas, aparecen en las fuentes. Los libros de magia circulaban muchísimo, los oráculos caldeos, por ejemplo, ¿no? Y los reyes siempre tenían a su lado
los reyes y los hombres poderosos y las mujeres poderosas siempre tenían a su lado al brujo, al hechicero, al mago, al astrólogo, porque formaba parte de su vida, ¿no? No es una figura cinematográfica que veamos en... No, no, para nada. Incluso las cosas más truculentas que podéis leer en la novela, como ese sacrificio humano que realizan en cierto momento de la novela, son reales y están en los textos de la época. Y la última, Pepe, con este libro que consigues que este periodo que va del 300 al 800 de nuestra era nos resulte tan fascinante, ¿por qué te fascina a ti de esa manera? ¿Cuál fue tu primer paso, tu primer acercamiento? Y sigues, ¿no? Porque todavía hay mucho por descubrir. A esta época, ¿verdad? Sí. A mí esta época me fascina desde que comencé la carrera hace ya mucho tiempo y comencé mi formación como investigador, porque es una época de cambio, de transformación. Acaba el mundo romano, acaba el mundo clásico, todavía no ha empezado la Edad Media. Los mundos que cambian, los mundos en transición, son fascinantes porque se parecen mucho a nuestros. Nosotros también estamos cambiando, nosotros también estamos modificando un montón de costumbres, de actitudes. Nuestro mundo ya no es el que era cuando yo era niño, ¿no? Y quizás por eso esta época, una época cambiante y en transición, y hubo una me crisis fascina. climática también, ¿no? Enorme Sí. en aquel momento. Sí, por supuesto, sí, sí. muy Fíjate, bien algo traído. que he visto un paralelismo con nuestra época. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Te ha quedado mucha documentación para una próxima novela? Porque, claro, es tan vasta la historia que abarcas que seguramente algún personaje interesante, alguna historia o hilo del que tirar. Muchas, muchas. Yo siempre digo lo mismo, yo no puedo dejar de seguir investigando, de seguir escribiendo, porque para mí la historia es vida y mi vida es la historia en cierta medida, ¿no? Y luego tengo digamos que tengo un plus, que es que yo veo cuando escribo. Entonces, cuando yo escribo Egilona o cuando escribo El dios que habita la espada o cualquier otro libro que yo haya escrito, para mí es un recreo, porque en cierta manera es como hacer que el mundo del pasado vuelva a cobrar vida ante unos ojos que a mí ya no me funcionan, pero que tengo dentro de mí todavía abiertos de par en par. Pues muchísimas gracias por esta historia, Egilona, y que la disfrutemos todos y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias, Pepe, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.